Baisha pamba, eisha peina, coina, na ame ayu, imagina, aburuma ñande venían de programa mi, pen de programa vei, entero veti, va a pejar, va a girar vaca, atoralo, hermano, pera. Magmama Benaguirú, Pastor Emilio Vázquez estaba departamento de Itapúa, vive capital de la Chipa, ciudad de Coronel Bogado, Gina, na ame, vive, Ayapima, PMBNI, abrazo, rompe espalda, Hayahari, Yuma ese. Ñangerembia poca Aljatoralo, hermano, fuera edición 520 de Aljatorá. Ay, que me veí capítulo 20, velomitama en Minajina. Bendiciones, yo aman de entero, te había llegado entero, vea Benji Mejare, Oñón Divey, Ara, Lomitama, 595-985-162-975. Sí, peaja, ella de Pumburilla, de Colina, Tigua, veí. Sí, tema. Mami, hoy me voy a ir a ella de pregunta más hoy, ¿no? Va a ir con Pastor Sergio. Oh, ya Pastor Sergio. Ah, llegue. Ya pues ella de hago ella de Tesana anga muy mi video. Ya upijan más Facebook, me YouTube o recorrer más veí WhatsApp, a ojo Telegram, ya pesa de mi audio fuera. Muchas gracias, monte Enrique. A pecha vejita picha cuera vamos a enviar vejina ñande rembia po o parupiete más 595-985-162-975 lo mitad pea peruca se mío guará vende ñeputu mi línea personal gina pea lleva le seramos ahí po billetera mire giro y cuera ya el contigo veí a pecha veí pea rupica tu peruca paitela vende pregunta pea tu osquiñande pea la osquia. Ya responde Paiteina Juan y TV. Ya es a mí. Estudio ahí. Me va ahí me mina. Ya es a mí. Parejo Paiteña y lo están diciendo. La de Beimico Angaitero. Pero hoy menos hoy pregunta a ver con capítulo 20 de la de Bein Angaitella pagada. Vea. Ya putu mo y 20. Sí. A mañana hoy no me en cuenta ya de estudio bella P19 pues ya a comentar para ahí sin darme cuenta y nada. Pero mañana sea topas en vire y no pago ya para y que no más 20 ve directo. Si ya está comentado justamente vean que te cuangas ahí. Y sí, por algunos consejitos ahí de algunas personas le parece bien nomás ya entrar en el 20. Ya está comentado ya ese desde el 38 al 42 vio para pero se ya poco y hasta el 38 pues había sido el resto del versículo ya puto para en el comentario. Bueno, oímos eso. No hay por ahí ni pregunta ni va a ver referente a ver quién más a ver capítulo 20. 2 de junio, vio. A ver, anotarlo y ya es ambos meses pañan de la ver. No, pero ni poco tiene 30 versículos. Sí. Peor, sí. 30 versículos ya llegó. Además que ya ese ahí pues veo joven. Papota y tema, estudio de Juan. Bueno, un año curipe diciembre, ve. Ya pues a web con estudio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, un año, 6 meses lleva. Maya de Seina. Añime capítulo 20, un año, 6 meses llegué capítulo 20. Bueno, sí, ya recoñan de mi aniversario, ya se hueca, hija Torá, velo y tal, algunos recoina, ya de programa primer video, bueno ya se camita güey. Ese eres como primer video en YouTube de cada hija Torah. Nace mando ay misa lamba ya esa mía ya se cata ya debe también me pega ahí puedes jugar allí me cuenta a ver debe allí me cuenta para jugar primer video de ya se cata güey YouTube no allí que mi petante a mí pero a mí no ve que YouTube pero muy bebé YouTube ve que a cada hija Torah o si no a tu estudio bíblico en guaraní me vi número 1 y esto para ver primero iteo en ina wea upea ahí
Mm, bueno, pa na petopairo ve avisada. APGI 20 ve. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Bañen comentario fuera, a ver. Ah, sí. Ya nos es fácil entender este capítulo 20, verso 1, que antes pensábamos que en este día el Mesías había resucitado, pero ya tenemos evidencia escritural que no fue así. Bueno, sí, este es uno de los versículos que se usa, parece, para decir que el Mesías resucitaba el domingo. Sí, por primer día de la semana. Pero ya vayan de allá a Clarapama. Ya está todo arreglado. Esto es diario. eh, bueno, Yeshami, a ver, otro, lo de la resurrección del Mesías. Muchos piensan que es esta mañana en el 21. Eh, y ya lo comentamos, ya lo comentamos en Juan 19:31, ¿cierto? Hablan que te ya, güey. No, no fue el domingo a la mañana la resurrección. Ya hay cuapama loita, ya hay común, vamos a ver. Bueno, APGI, la resurrección la resurrección del Mesías lo habíamos comprobado y ya lo habíamos comprobado que él no resucitó esa mañana del domingo. Hey. El estudio de Juan 12:1 habíamos también hecho el análisis de Mateo 28:1-10, ¿se acuerda? De lo ocurrido el primer día de la semana, cierto. Ya analizaba que Mateo 28:1-10 otro versículo. O sea, apato hoy puro, hoy lo mitad hijo malete y la hija mala del Mesías resucitar el domingo. Ese habíamos hecho el análisis cuando estudiamos Juan 12:1 y ya. Apecha se mandó a sí, se mandó a ya muy algunos puntos lamba, eres para el aupa pedía vendo resucita. Bueno, entonces, así que peaco día de verdadero día de la resurrección del Mesías ya no hay por ahí más problema y mandó a pama lo mitad, al menos ahora anda y cuá y miña nenen dugas pues jugar con anga sí peato go y me timbo pa tema la iña kan va igo pe ala he y me ne in y ta me go pastor Emilio va igo la he ia va ella vigo ahí ponda y domingo a vengo sí porque sí porque primera vez en du no invité la tuyo no yo cuadra y donde la ahí nada y que todo hermano o hermana ya pisen el mensaje más 595-985-162-975 ves a UPB envía para tan de la peaco estudio inclusive hoy BTI en el estudio pero hoy envía también en el estudio de Juan 12:1 habíamos también hecho el análisis de Mateo 28:1-10 pero allá se cara vea con audio vea espectacular entonces en el estudio de Juan 12:1 ya estudiamos Juan 12:1 y a ver upón ya estudia a ver ya analizara en Mateo 28:1-10 o imagina mía ya copeite ya por curiosidad tamaña mía a ver la curiosidad mató al gato 12:1 va y bebé un guaré se mandó así de Mateo 28:1-10 se mandó a poner a ver tu vida bueno amina sí APGIP 12:1 vengo mandó a ver 6 días antes de la Pascua sí pues guaré ya yo un guaré Betania hoy Javejina el Mesías Betania vengo ahí Lázaro a quien había resucitado entre los muertos Peña comentaba que las 6 días antes de no estamos en la cuenta ya va el día para con va el día era eso algunos ya cuesta el día ven mandó a ver ya se cajan ya por te tenía esto para gusto ya
Peanga, pejenduceo, da perecoino pecha visaya se camilla con estudio. Y mando a poner a ver, no, a ver, pea marcar, a ver. Ahorita alguno hipotá en el estudio de Juan 12.1. Entonces, y claro, yo me imagino, a ver, orero compartía con Ángina Mita Pizarro estudiando y la Mesiando resucita ya, güey, domingo, pues ya avisando más. Ya enviata verme la estudio a la versículo bíblico a tía, y se ve la, ya esa caja, yo yupe la no resucita ya, güey, domingo. Bueno, ya esa misma, ve, que tú ya recata a veces y 20, la pinta, pea ya, desde el versículo, ¿por qué? ¿Por qué María Magdalena no creyó que el Mesías resucitó? 22 al 9. Y que vea. 22 al 9. Ahí poquita. Bueno, no, pues esta original por lo menos con capítulo. Ya le mina. A ver, Iñande Oreco, Reina Valera. Ya es a mí. Ya le he hecho de la Reina Valera. 22 al 9. Entonces corrió. Oye, por 21 ya le hago, son la igual. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Domingo pues arrebesté. María Magdalena, ojo, putu y jinane, y a coen va ponane, y no se cuál. Ojo niño tu la Yashua. Jaje sape ita, ita cotiron que la puerta de la cueva donde estaba enterrado el Mesías. Y o hija abierto. Upemamo o disparado jo Simón Pedro Rendape. Ja, hoy hay otro Simón Pedro di otro discípulo. Ja, pape discípulo vengo el Mesías o hijo te ya coía ve. Ja, y supe cuera. Oye raja jagüe cu Salvador, ñande Salvador retere hombre. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto ahí, Reina Valera. Va, ellos a él a Jorge y oye ja, na pori, oye munda, cojuma. Y qué pedazo la noticia ahora ja. O sea, pues Pedro otro discípulo a ojo, oye, ya jague, a Juan ve ahí. Ya jague Juan. Moco y vea hata hoy kunda hata oye oye para oña ni oye para uno oye para hata otro Juan oye para hata pero que me dice calle y mo ahí más nada ve él pero hoy a ver versículo 5 ve y oye pues hija abuela ve para ver va chatico cueva y ta cotive Oye, sala lienzo, oye, o manoa cuenye, oye, lía ya. Upearne malos esanda y pues la cuerpo. Pero no hay que lo puede ver. Upe un maje Simón Pedro. Pues cueri. Caiga tú, ¿y qué? Oye, sabe, y la lienzo, o sea. Oye, lía abuela, el Mesías, abuela, o y bebé. Upe. Y ñacambo ya ho hijai o mano acá ñembo ya ho hija sudario o ña cueve el ñan de Mesías acá arji upe acá tú no ini la lienzo fuera apitebe si no ñe enrolla y así aparte y hoy añi imaginamos la opua ya la hoy pe au pe ahí ñacambo qué bárbaro, qué tremendo mi momento. Solamente ya la quien ha sido testigo de las piedras. Nadie vio ese momento misterioso. O el padre vio eso. Porque el padre fue el todopoderoso. Quiere decir que si el padre le levantó al Mesías de entre los muertos, quiere decir que el Mesías no estaba en ningún otro lugar predicando porque estaba entre los muertos. O hija. Que ya aclaramos gurico que se vea ahí ve capizá o por andúa pues no que ya pues la creo que era una refutación que nos pasaron el texto de
hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Ya aclara para el tema, güey. Va esa upipa, vamos a poner el Mesías, güey. Da hija al instante ojo de abuela y vaga, o más no acuerdo, estaba muerto. Si no, cuando cumplimos la profecía, la Mishiminte ha pedido para que lleguemos a correr, baby. Bueno, yes, a mí. Es así, pero pues cueringo y quema, y que esa pues agua suma y que Juan. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Va, a lo que estaban preguntando, ¿acaso no creían ellos en el Mesías? No, es que no creían en el Mesías. Muy había marcada, igual hay otra pregunta que me hicieron de Esteban también. Pero ese está más adelante. Pero pega con respecto a Juan, como si él era el discípulo más amado del Mesías que no va a creer en él. No, es que no creía en él. No es que no creía en él. Acá no dice que él no creía en él. Acá dice, y creyó, oroviado con la resucitada, güey. No dice que, ay, y después de dudó mucho y nada, qué bárbaro, oró mucho para recibir una revelación. No, o esa, hoy bebe el alienzo, después la de un güey, hoy bebe el sudario y quiero y enrolla y así, y pum, hoy bebe. Allá, esa es de la escritura. Bueno, y creyó, dice. A ver, alguna pregunta si en la VIN, en la VIN que está impresa ahí, si dice creyó o no creyó, porque en la VIN de la aplicación dice lo mismo que él creyó, dice lo mismo que él creyó. Está hablando de Juan, no tiene que decir que creyó. 20 a ver la VIN expreso, la impreso expreso, que a mí porque sí, Reina Valera dice y vio y creyó. Va, vaina no están la vez por cuando dice, vean, y se me otra cosa allí, me llega a coger 20. Después, cierto, 10, 9, aún 8, no, entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro. Ah, se mondió, ve. Y vio y creyó, va a imponer, amigo, va a imponer. Se ahora, y no creyó, socorro, bueno, está bien. En la VIN, oye, ahí puré, vea, jalapen de celular, veré, está bien como está la línea, creyó. No, yo putilla me lamba, o sea que él no lo voy a oír a él, yo creía en él. Acá no dice que él estaba dudando. Mira la propia palabra pendemos putariri. O sea, no está diciendo que el discípulo que el Mesías más no creyó en él, que él estaba dudando. Dice, creyó ella tuvo a ver. Sí, muy claro está. Bueno, vayamos, ya profundiza, vete ahí, ya la fe de hoy mío atacar y nada, ve tomar, ve ahí. Ver para creer, y Santo Tomás y lo está. Pues ya se trata ahí el mismo leto te ahí ve nada. Aunque a primera vez a defender tajina tomar. Bueno, ya es a mí, mo perdió para oyureño de ella lean 22:9. Y vieron los discípulos porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y vio y creyó. Acá es como que hay una contradicción en el verso 8 con el 9. Ese puro te digo, verso 8 dice que vieron. Bueno, acá el tema dice vio y creyó, no dice vieron. En primer lugar, hoy ya ella atender por aquí, bebé. Ahí no dice vieron y creyeron. 8 PGI y aún en la Reina Valera GI. Y vio y creyó. Solamente Juan vio y creyó. No, dice que los demás vieron y creyeron. Pepe hoy mandé la contradicción, versículo 9. No hay contradicción, versículo 9. Porque aún no había entendido la escritura.
Aún no habían entendido la escritura. Era necesario que él resucitase de los muertos. Se refiere a lo que no, porque obviamente, Belleta no dudáis a mi discípulo fuera, vio. Juan no dudó. Él vio, Naipor y la cuervo, pum, peor resucita. Pero el resto no pensó lo mismo ese papá. Va, eres. Y a ver, no entendéis la escritura, y ahora, lo mismo pasó con María Magdalena. Va, oye, monda la cuerpo. De bárbaro. Va, a muy pico no se vea. Muy bien no se ve con doctrina. Cuidado con eso. Nadie le habló, ni un ángel, ni nadie le dijo, ¿sabe qué, María? Oye, monda, la. Ni no es ahí. O inventa. Oye, imagina, o especula. Especulación falsa. Imaginación falsa. Pero doctrina falsa. Oye, o muañeteja o entrega. Mi otro. Ya, que ahí oye, monda. Pero, ¿qué pasa? Juan dice que vio y creyó que el Mesías resucitó. Él oye, mondama, tú la cuervos. No dijo eso. Ahora, ¿por qué María Magdalena entró en este problema de inventar una mentira tan rápido? Porque ella no es ahí la cuerpo, oye, no es, ni más vende y se oye, monda la cuerpo. Entonces, coño, tenía evidencia. Solamente oye, abrí la. Primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y se fue, entró, revisó, analizó, escudriñó. El mismo lento de escrituras y nada. Muy bien, de mañana iba ahí la Biblia, no, pegan otras cosas, pegan, hermano querido, acá dice la escritura. Y analizando ese papá, iba a pesa. Revisando las iba a pesa, a cierto por lo mismo, Pepe la pendería. A ver, María Magdalena de Sandra, morir mañana. Ve cuando vamos a montar la cuervo, de por ahí. O inventar. Eres iba porque y alimentó una ilusión, alimentó un pensamiento falso, alimentó una manipulación mental. Ha creado doctrina y ve ya eso ve. Esta falsa doctrina y sabe. En vez de la doctrina de la resurrección del Mesías, el cuerpo robado del Mesías. O sea, y vayesteamos ahí con mis discípulos y diría, de razón, María. Ya pues tan de más, a ver, el Mesías no me presenta y entonces esta doctrina iba a perdurar hasta. Esa que cola peor, y mi judío puedo inventar. Aún habiendo evidencia de la resurrección del Mesías. Porque apareció, será. Oye, apareció, y te lo. Oye, uno, ¿cuándo? Oye, esa y por agua, ya duda ahí. Pero es como hablando de esa y es a la María Joy de oye mondala. Esa iba a ser la doctrina. Va, esperanza que ya de cota. Va, y que copamos añan de güey. Bueno, una cosa con la reacción inconsciente por el susto y otra cosa la distinto que tú la reacción predeterminada. Oye, reacción teatral, y se lo estaba preparado para más, yo actúa, pero ya en eso es como María Oñe Mondui, pues sala, no prepara y vete y mente, vean de ir, anga sea hasta la sepultura abierta, anga hasta botabu, no, ella vio y en el alto de ese susto, su mente trabajó a 1000 por hora, oñe punua, o especular cosas orobia, ¿sí? Te oigo. Bueno, cuando eres viendo hoy quiero revisar exacta con la alianza, a lo mejor iba a tener otras no iba a decirle a los discípulos, oye mondar la cuerpo, a lo mejor iba a decir otra cosa, pero oye mondar la cuerpo, quizás no asistimos a le yurube. La misma cosa ñande, ya analizaron la escritura, ya analizaron la evidencia escritural ya de cuál. La ñañembo ella es cualquier cosa la ñande hermano fuera. Ya de cota más fundamento, algo jovea y a nivel a la realidad, güey. Pega la ñañembo es nave. Bueno, no, otra cosa, la situación, la reacción de los incrédulos es otra cosa. La Dorovia ya oingo ojecao de yo veo evidencias un güey tan de viva. Básico ya es guavena pretexto ojeca, excusa por no Dorovia hoy.
Otra reacción llega. Incrédulo hoy. María ella lo que pasó fue que no fue de revisar la evidencia. No ya en el lugar de los hechos, no probará y ustedes no. Hemos vivido esa ni mundo y veo más menos mal con mi otro discípulo, ya japei, y la Mesías ya saca, si no íbamos al aporte. Por eso es importante la aparición del Mesías. Porque, o si no, eso ya va y copata ya. ¿Será que lo resucitar? ¿Será posible? Yo lo oye mundial, acuerdo. Pero mismo a la iglesia, o sea, la congregación, con TV. Ahí está en duda, no crecemos, ahí no cacuamos, ahí porque no hay evidencia, ni ñande coñico tiene evidencia. La ñande fe imbarete jamás ya cote ya esa ya ñandu ya reco prueba. Ya alimenta jamás la ñande fe. Sí, lastimosamente duele decirlo, pero así, algunos no gustan y no, entonces no es fe y no, pero, ¿qué iba a pasar si el Mesías no se aparecía? ¿Será que hoy iba a seguir creyendo que él resucitó? ¿O será que iba a continuar la vida de la congregación del Mesías como tiene fuerza hoy? ¿Será que iba a haber esa fe que se tiene hoy en la resurrección del Mesías si él no aparecía? Yo creo que no. Hoy más el problema que sabe ni tiempo puede durar. A lo mejor más nos bata a mi discípulo fuera. Que alguno que otro robiata, otro no robiamos. Ahí porque no llega saca yo y guría, ahí pone la cuerpo y mondaja y cota pa guri. No iba a ir te hago la porte guri la no lle presentar y sama es bien importante aparición ahí. Sama eso es bien importante la ñan de feores con alguna evidencia. Más todavía si se trata de las cosas escriturales. Se upala se quebrando lo mita. Hoy venimos en duda que este programa ya poja añe punu este capítulo pues atrasado más baja. Ñandeñime 20, creo que fue en el capítulo 17 de Inyección de Esperanza, ya le coja evidencia, esta cosa ya averiguada, ya entender. Y sende por lo menos eres algo de curille, imagina. Algo no oína, bebé, y sí. Siempre, hermano querido, ya reco, no hay por el problema. Y gusto y te y betas y no voy ya reco la evidencia ya conseguí ya más documentos, más evidencia a estudiar y no mía. Ya corrobora paitea nada ya de cuana bien serio anapea. UPB ya paibeta ya gendubeta más cosas. Porque la evidencia o mombarete la ñan de yerovia. ¿Sí? Ya pesa había sido ñan de pesa no da era ñan de botavira pesan o ana ame la versículo na ame la historia na ame la documento na ame la archivo na o invite pues ñan de ya no entonces ya corregí la ñan de yerovia invare TV pesan de ahí pega con el mesiango ya aparece manteana no es que muy cuál esa petit pregunta hoy que no pega otro que ¿qué necesidad había de que el Mesías sí o sí se tenía que aparecer? ¿Acaso eso no desafía la fe? Bueno, van que te responde. No, es que o sea que, la no ya aparece, Pepe sí la han de fe ya desafiada. Si un que o aparece no es un desafío, o sea, y por ahí te iba tú con lo ya aparece, y el Todopoderoso sabe lo que hace, por eso le mandó a su hijo eso ya aparece, ¿entiendes? 40 días de cota en cuál caruta y con cato en esa cual evidencias en baretela y yerovia en la resurrección porque lando yecuairi mandé no sé hasta qué punto manomba a lo mejor mi discípulo mía o pata y la congregación pues mataron qué esperanza iba a haber Pablo y que la esperanza está en la resurrección. Bueno muy bien la otra pregunta ira qué evidencia ya muy bien ira que no entendió de la escritura. Bueno, la misma cosa ñandea. Ñandemos no entender por ahí no la escritura. El Mesías oye y vete y parte. Erráis porque ignoráis la escritura. Pero ya vimos en la picuada de la escritura. Mi fariseo fuera. Vengo con tapicha cuera, pero oye predicamos el Mesías un poco espama curije y pama su cuera allá va epa escota así. Pero cuera hoy coten y evidencia y pero coten y beti ni mañana beti fortaleza y beti prueba y oye saca más su cuera allí la oro viajan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que no entendía en la escritura? Que el Mesías tenía que resucitar de entre los muertos.
upea gana esa cabra. O sea, o acepta paite gorila al Mesías, hijo del Todopoderoso. Bueno, Pedro, oye, tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente. Y el Mesías hizo feliz, eres Simón Pedro, porque esto no te reveló carniza. Bueno, ellos conocían ya que la vida del Mesías, su origen y demás. Pero no estaban entendiendo algo. O manuar, jaja, como que upea no asimila seguri. Acuérdate, no, yo putillo, allá. O sea, es parte, no entender por ahí, que es la profecía de la resurrección del Mesías. La profecía del siervo sufriente de Isaías 50, ¿no? Jesaray, umía ahí. Hoy cope wirija, como que umía mi punto, umía, por ejemplo, no dorajay. Hoy cuya energía a veces, vea. Ya ella es que te hija fe, ya yo te iba amor. A veces voy co suceder una cosa, añan de esa, añan de versículo bíblico, añan de esa, añan de Biblia y entero. Algunos, oye, por un más jore y ese, o mumba y o hija esa, a ver, ya esa, y moñindo, ahora vimos, ya. Hoy con la prueba, y con la wirija esa, y para lo, la andan de esa, y a nadie de esa, ahí. A pegar lento de ahí, guave. Pero resucitar el Mesías. Salmo 16:10. A lo que está preguntando que no entendía de la escritura, si hay versículos que ellos, bueno, en realidad el versículo fue inventado ya más o menos en el año 1200, por ahí que fue estructurado los versículos, pero en Cuadrangular que eran escritos allá de los salmos y ahí Salmo 16:10, o sea 6:2. El mismo Mesías cita Jonás, el profeta Jonás, y Piramo con guacho de 3 días y 3 noches, todo eso era alusión a la resurrección del Mesías. No entendéis que hija de cuera opea. Pero o resucitaba el Mesías, pero y es más de cuera opea. Ni pego y cera. Pisan ahora, es con razón. Hija, pian y pe escritura, o sea, opea y sabe algo. Apeta se teñan de ahí. Con anga ya le ellas en dugo a jetamba ese ya pilla. Con razón, ahora, es pego y ellas en duma cuy, donde ya pilla. Y más o sea en duma cuy, la pea la, con anga, imagínate, ya paga ya. Así es. ¿Pero por qué? Porque se presenta evidencia. Pero es la importancia. Bueno, ignorancia de la escritura. Bueno, ¿cómo se ese piopea la Uparango y la maestro? Uparango, el mismo Mesías constituyó a uno maestro, a otro pastor y así. ¿Por qué? Porque la maestro de la escritura o esa cana evidencia o esa peana las apisabe o ya popaitana hasta lo imposible que tu jamás sabe tapizar o estudiar y no entender de verdad pe añete guaja o me han sube en donde napio me han sube prueba, ¿sí? Porque ¿cuál fue la evidencia de que el Mesías resucitó para Juan, por ejemplo? ¿Cuál fue la evidencia? Hoy sale al lienzo de por ahí y cuál la humano a cuerpo pita ve cuerpo forma y teo pita el alianzo pe itaari. No, Peago resucita, él vio evidencia, para él esa era una evidencia. O sea, andero via vean más a entender más. Por ejemplo, con no do pilla y tiene que el Mesías ya que te ya el Mesías no resucita y domingo se llama esta evidencia escritural. Juan vio evidencia de la resurrección del Mesías. De ahí tiene evidencia escritural, pero viajan más cosas, ¿sí? Verdadero. Que va o tan de creencia, la de creencia tradicional cristiana. Pero o tan de ahora vista por la ya se hija esta y te iremos y cobra. De ese iremos ya estudiando la creencia tradicional cristiana. Oye, japo otan de hewi, haré aprendeta la verdadera verdad escritural. Vean la idea de provecho, vean, porque la tradición cristiana, la ñande, joder, paite. Resucitó el domingo, el Mesías, el Todopoderoso. Hay cosas ahí que no cuadran con la escritura.
Así es que pega la ñandeña eliminado, pe, tradición que heredamos de la primera iglesia católica universal. Él llenó de tradiciones y dogmas la congregación, o adulterar la escritura, es una cosa de iria no favorecer a la escritura. Y parte en contra de sí. La escritura andi la olla pues. Esas son tradiciones cristianas. Jañandé, oyentes, tradiciones cristianas, hoy peña de aputu, no sé, oye Japón, cadillo y ay, pues, pastor trailer y allá Japón, si no, ni muy hace llegue. Jaupea con la verdad, man, oye, con evidencia bíblica, con estudio ya pueda un miema de la ñane putua. La verdad escritural con evidencia. O esa, apeño y beta más evidencia para ellos. La misma aparición del Mesías, más evidencia. Todo se basa en evidencia. Ay. Bueno, hombre, ya putago, a ver ahorita, ya se va a responder para el tema, me la vende preguntando. Bueno. Pese ya mujer pues venía en ya poco estudiar la guajera vagina atorado hermano que era ya yo topa lleguita con era muy con shalom bendiciones hasta mañana.